Damas y caballeros, muy buenas noches a todos ustedes. A nombre del Instituto de Estudios Históricos Marítimos del Perú, tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida a esta conferencia que abordará un tema de vital importancia para la sostenibilidad de nuestros océanos, como es el acuerdo sobre la conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de la jurisdicción de las jurisdicciones nacionales y los beneficios para el Perú, a cargo del señor capitán de navío Jesús Menacho, experto en derecho del mar, derecho marítimo y gobernanza oceánica, quien en los próximos minutos fomentará una discusión enriquecedora que arrojará luz sobre el futuro de la conservación marina y el papel crucial que el Perú puede desempeñar en este esfuerzo global. A continuación, tenemos las palabras de bienvenida e introducción del señor vicealmirante Carlos Gamarra Elías, quien, como ustedes saben, es un oficial naval destacado con una sólida trayectoria en estrategia marítima y liderazgo institucional, excomandante general de la Marina, y que ha desempeñado roles claves en la delimitación marítima con Chile ante la Corte Internacional de Justicia. Sin más, dejo con ustedes al señor vicealmirante Carlos Gamarra Elías. Almirante, por favor. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas noches con todos. Bienvenidos, damas, caballeros, a esta reunión que organiza el Instituto de Estudios Históricos Marítimos a través de la Comisión de Estudios Estratégicos Marítimos. Y quisiera dar unas pequeñas palabras de introducción al tema, recordándoles que de acuerdo al derecho internacional, los estados ribereños tienen soberanía plena sobre su mar territorial y ejercen derechos soberanos y jurisdicción sobre los recursos que tiene su zona económica exclusiva y la plataforma continental. Y además, como sabemos, tiene responsabilidad sobre la conservación y el uso sostenible de los recursos biológicos que están dentro de su área de jurisdicción nacional. También conocemos que más allá de los límites de la jurisdicción de los países, existe la alta mar, que es la columna de agua, y la zona, que son los fondos marinos que están más allá de la plataforma continental. Normalmente, los recursos vivos en alta mar están sujetos a la libertad de los mares para lo que es pesca de poblaciones de peces, pero los recursos minerales que se encuentran debajo de la alta mar han sido declarados patrimonio cultural, perdón, patrimonio común de la humanidad. Y en consecuencia, la administración de estos recursos recaen en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se trató en la tercera conferencia internacional sobre los derechos del mar en Naciones Unidas, se había considerado que en la zona de los fondos marinos solamente existían recursos minerales, porque en esa época no se tenía conocimiento que en esas profundidades pudieran existir recursos vivos. Actualmente se conoce que hay entre 0.7 y 1 millón de especies marinas. Solamente existe literatura de 230.000, es decir, menos de un cuarto del total de especies. Sin embargo, en el mar, casi el 95% de la vida marina es microscópica. En los últimos años, gracias al avance de la tecnología y del transporte, la investigación y el desarrollo en materia de recursos genéticos marinos, se ha trabajado mucho en lo que son creación de nuevos alimentos, productos bioquímicos, farmacéuticos, cosméticos, biomateriales, con aplicaciones en acuicultura, bioenergía, control de plagas, fertilizantes, inclusive buscando cura contra algunos cánceres. Pero esta incursión del ser humano en los fondos marinos ha generado algunos problemas. Desde el año 2000 hay un boom en la utilización de recursos genéticos. Se ha impulsado mayores inversiones en biotecnología con aplicaciones de patentes. Hay muchas patentes de aproximadamente 4.800 organismos marinos. La industria de la genética marina ha crecido a un promedio en las primeras décadas del siglo XXI de 4% anual y mueve en un mercado en el 2018 de casi 5.000 millones de dólares.
Es en este contexto que Naciones Unidas toma conciencia de la necesidad de proteger los océanos, especialmente los recursos genéticos que existen en los fondos marinos, y como nos van a explicar ahora, se da una serie de reuniones para adoptar un sistema que proteja esa biodiversidad que está en los fondos marinos. Sobre este tema, especialmente sobre el acuerdo en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, relativo a la conservación y el uso sostenible de diversidad biológica marina en las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, es decir, en la alta mar, es que nos va a conversar, a explicar el capitán de navío Jesús Menacho Piérola, un distinguido oficial de Marina, que además ha participado de las últimas reuniones que se han sostenido en Naciones Unidas sobre este tema. Sin más, por favor, Juan Carlos, puedes leer la hoja de vida del comandante Menacho. Gracias. Todo gusto, almirante. Muy buenas noches. Permítame un segundito. Buenas noches. A continuación, voy a presentar al señor capitán de navío Jesús Menacho Piérola y leeré su hoja de vida. El comandante Menacho, oficial en retiro de la Armada del Perú, con 33 años de servicio. Es licenciado en Ciencias Marítimo-Navales, especializado en capitanías y guardacostas y en hidrografía y navegación. Es magíster en Ingeniería de Puertos y Costas por el Centro de Experimentación de Obras Públicas, CEDEX, en España. Magíster en Estrategia Marítima de la Escuela Superior de Guerra Naval. Magíster en Asuntos Marítimos, especializado en Seguridad Marítima y Gestión del Medio Ambiente de la Universidad Marítima Mundial en Malmö, Suecia. Magíster en Desarrollo y Defensa Nacional en el Centro de Altos Estudios Nacionales y titulado como especialista en Derecho Marítimo Internacional en el Instituto Marítimo Español y la Universidad Pontificia Comillas. Ha laborado por más de 25 años en la Autoridad Marítima del Perú, sirviendo a bordo como oficial de dotación, segundo comandante y comandante de diversas unidades guardacostas hidrográficas y navales, desempeñando en los últimos años los cargos de agregado naval del Perú en Singapur e Indonesia, también como director de Asuntos Internacionales y Asuntos de la Organización Marítima Internacional, como director de Normativa, Doctrina y Gestión de Calidad. Ha sido jefe de Estado Mayor de la Comandancia de Operaciones Guardacostas y director de inspecciones, auditorías y supervisiones por el Estado Rector de Puerto. Ha representado al Perú en diversos comités y reuniones internacionales en las Naciones Unidas, en la OMI, ha estado participando en el Memorándum de Entendimiento de Tokio, del Acuerdo de Viña del Mar y de la ROCRAM. En asuntos oceánicos y de derecho del mar, ha participado como delegado del Perú en la conferencia final sobre el acuerdo en el marco de la CONVEMAR relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional en Nueva York en el año 2023. Es fundador y presidente de la Fundación Náutica Marítima del Perú, cuyo propósito primordial es la educación marítima, así como fomentar, fortalecer y difundir la conciencia marítima e internalizarla como una identidad de todos los peruanos. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al señor capitán de navío Jesús Menacho, a quien es nuestro ponente en esta oportunidad. Bienvenido, comandante. Adelante, Muchas tenga gracias, usted Juan Carlos. Agradezco también al Instituto de Estudios Históricos Marítimos y a la Comisión de Estudios Estratégicos Marítimos por la invitación. Permítanme ahora, por favor, compartir. Puede usted compartir conmigo. Sí. Creo que se ve completo ahí, ¿verdad? Sí. Está todo bien. Sí. Sí. Bien. Bueno, para hacer un poco más corto el tamaño del nombre de este acuerdo internacional, se le conoce como el acuerdo BBNJ, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver el acuerdo BBNJ y los beneficios para el Perú. Ese es el pequeño sumario que tenemos.
Y vamos a hablar un poco primero de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Sabemos que la Convención del Mar se adoptó el 10 de diciembre de 1982 y se abrió a la firma hasta el 9 de diciembre de 1984. Fue firmado por 119 delegaciones, que son los países signatarios, y Perú firmó el acta final del documento de adopción. Sin embargo, no es un país signatario ni tampoco lo ha ratificado o adherido. La estructura de esta convención tiene 17 partes, 320 artículos, 9 anexos y entró en vigor el 16 de noviembre de 1994 con 60 ratificaciones. Su estatus actual es que 169 estados más la Unión Europea, de los 193 estados de las Naciones Unidas, son parte de la Convención del Mar. También son 24 estados que no son parte de las Naciones Unidas, son parte de la Convención del Mar, 15 estados mediterráneos y 3 estados americanos, aparte del Perú, que no son parte de la Convención del Mar, los que lo son Estados Unidos, Colombia y Venezuela. De este acuerdo, de este tratado internacional, derivan 3 acuerdos. El primero fue de 1994, que es el acuerdo sobre la parte 11 de la Convención del Mar, que establece la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Y a la fecha, 153 estados son parte de este acuerdo. Después está el acuerdo de 1995, conocido como el Acuerdo de Nueva York, que es el acuerdo sobre conservación de poblaciones de peces transzonales y altamente migratorios, de los cuales 93 estados son parte. Cabe mencionar acá que para poder ser parte de estos 2 acuerdos, uno tiene que primero ser parte de la Convención del Mar. De lo contrario, no puede ser parte de estos acuerdos. En relación al acuerdo de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, estamos totalmente excluidos de lo que son las decisiones que se toman en el Consejo y la Asamblea de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, toda vez que no somos parte de la Convención del Mar. Sin embargo, el Acuerdo de Nueva York permite que los países se agrupen en, digamos, organizaciones regionales de ordenamiento pesquero para poder cumplir con las disposiciones del Acuerdo de Nueva York, y eso es lo que ha hecho el Perú con lo que es la Europa Pacífico Sur y también con la Comisión Interamericana del Atún Tropical. Luego tenemos que en el 2023 se adoptó el Acuerdo sobre Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina, más allá de la jurisdicción nacional, conocido como Acuerdo BBNJ, y al día de hoy 112 países son los signatarios y 21 países son los estados parte. Eso vemos un mapa de lo que son los estados parte y los que son estados signatarios que no son parte y los que son estados no parte de la Convención del Mar, y vemos que en rojo se encuentra pues el Perú, ¿no? Vemos unos países africanos, mediterráneos, vemos también que Colombia y Venezuela no son parte, sin embargo, han tenido un tema limítrofe entre ellos, marítimo, y también vemos que los Estados Unidos no son parte. Sin embargo, Colombia, Venezuela y Estados Unidos han establecido sus zonas marinas de acuerdo, o sus zonas marítimas de acuerdo a la Convención del Mar. Es decir, ellos sí tienen en su legislación un mar territorial de 12 millas, una zona contigua de 12 millas más y una zona económica exclusiva de 188 millas, aparte de lo que es la plataforma continental. Y vemos también que hay muchos países, en adición a Turquía, que está cerca de Europa y que tiene unos problemas con unas islas con Grecia, vemos muchos países que fueron de la anterior Unión Soviética y que relativamente son países nuevos, ¿no? Entonces ellos están en proceso de hacer todo el tema de la ratificación, de la adhesión a la Convención del Mar. También tenemos que el 71% de la Tierra está cubierta por océanos y el 64% de esto es considerado el alta mar. Entonces el 45% del total de la superficie terrestre es alta mar. Y el fondo de este alta mar es conocido como los fondos marinos, que en la Convención del Mar en castellano es la zona. Entonces, ahí vemos los espacios marítimos de la Convención del Mar, un mar territorial, una zona contigua, que ya lo vamos a ver gráficamente. Entonces vemos que según la Convención del Mar, se tiene un espacio terrestre con una línea de base donde hay soberanía absoluta, ¿no? Y también el mar territorial, que incluye inclusive la plataforma continental, que es su soberanía absoluta del Estado ribereño. Luego tenemos una zona contigua, que es para ver todo lo que son los delitos o ilícitos que se puedan cubrir o se puedan
haber realizado en el mar territorial y que se pueden perseguir hacia la zona contigua, ¿no? Y estos son delitos de lo que son contrabando, aduanas, fiscales, migración, salud, etcétera, ¿no? Y tráfico de personas también, ¿no? Luego vemos que hay una zona económica exclusiva de 188 millas donde el Estado ribereño tiene soberanía, derechos de soberanía sobre los recursos vivos y no vivos, así como los recursos de la plataforma continental. Y más allá de las 200 millas están en las aguas suprayacentes, el alta mar, y en los fondos, están los fondos marinos conocido como la zona. Hay un espacio aéreo nacional solamente sobre el mar territorial y un espacio aéreo internacional que va más allá de las 12 millas hacia afuera. Entonces, ¿cómo ve nuestra Constitución del 93? A pesar de que hay un tema ya establecido con el asunto del diferendo marítimo con Chile en La Haya, la Constitución del 93 habla de un solo dominio marítimo desde las líneas de base hasta las 200 millas. No tenemos mar territorial, no tenemos zona económica exclusiva y no tenemos zona contigua. Y esto, igual que la plataforma continental, todo se considera un dominio marítimo, ¿no? Para ello, también la Constitución del 93 se entendería que el espacio aéreo nacional está desde las líneas de base hasta las 200 millas y más allá estaría el espacio aéreo internacional, lo cual inclusive estaría en contra del derecho internacional consuetudinario que permite el libre sobrevuelo sobre el espacio aéreo internacional. Ahora veamos el acuerdo BBNJ. Este acuerdo, si bien es cierto, se terminó el texto final, como vamos a ver en el mes de marzo del año 23, pero se adoptó el 19 de junio del 23. Se inició con una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas que consideró un comité preparatorio para elaborar un instrumento jurídico que venía de la Convención del Mar, pero que tenía que ver todo lo que es el uso sostenible de la diversidad biológica marina en áreas fuera de la jurisdicción nacional, lo cual no había sido considerado en la Convención del Mar. Entonces vemos un cronograma. Rápidamente, lo importante de acá nace a partir de la reunión de coordinación que establece, la Asamblea General que establece una conferencia intergubernamental en 5 sesiones, ¿no? Y hay una reunión de coordinación en abril de 2018, se da la primera conferencia intergubernamental en septiembre del 18, entre marzo y abril del 19 la segunda, en agosto del 19 la tercera, y en marzo del año 2020 se iba a dar la cuarta. Sin embargo, como ustedes saben, se dio la pandemia y se tuvo que postergar todos 2 años. Entonces, este acuerdo, la cuarta reunión se dio en marzo del 2022, en agosto del 22 la quinta, y como en esta quinta no habían logrado aún consenso en el texto final, se tuvo que hacer una quinta reanudada, porque el mandato de la Asamblea General era que se haga en 5 sesiones, en 5 conferencias. Entonces, esta, a pesar de que fue una sexta, se le llamó la quinta reanudada. Pero como la quinta reanudada terminó un texto oficial solamente en inglés, entonces se tuvo que hacer una continuación de la quinta reanudada en junio del 2023, en la que se adoptó ya el acuerdo BBNJ. ¿Por qué se da este acuerdo BBNJ? Se da por la triple crisis planetaria, que considera primero el cambio climático, luego lo que es la pérdida de la biodiversidad y la contaminación tanto atmosférica como marina. Acá normalmente se habla del acuerdo BBNJ como el Tratado de Alta Mar. Sin embargo, esto es un error que no es tan grave, pero es un error llamarlo solamente Tratado de Alta Mar. ¿Por qué? Porque vemos ahí que estas son las zonas que les he explicado anteriormente, en lo que es todo lo que es soberanía, derechos de soberanía, tema de extensión de la plataforma continental, y lo que es el acuerdo BBNJ es justamente el alta mar y los fondos marinos. Entonces no solamente es un tratado de alta mar, es el tratado de jurisdicción de conservación de la biodiversidad fuera de la jurisdicción nacional. Esta es la estructura del acuerdo y vamos a ver cuáles son las 4 partes más importantes. Primero son recursos genéticos marinos, incluida la participación justa y equitativa de los beneficios. Luego tenemos mecanismos de gestión por áreas, incluidas las áreas marinas protegidas. También tenemos creación de capacidad y transferencia de tecnología marina y evaluación de impacto ambiental. Todos estos 4 pilares del convenio tienen cuestiones transversales y están íntimamente ligadas unas con otras.
Entonces, ¿qué cosa contiene? 4 temas principales, cuestiones intersectoriales y 14 principios y enfoques generales. El acuerdo establece una relación con otros instrumentos y marcos jurídicos pertinentes con organismos mundiales, regionales, subregionales y sectoriales competentes y no actúa en detrimento de ninguno de ellos, más bien fomenta todo lo que es la coherencia y la coordinación con esos instrumentos, ¿no? Así como también la cooperación internacional. El acuerdo BBNJ en lo que es recursos genéticos marinos tiene aplicación y exclusiones, actividades relacionadas con los recursos genéticos marinos y la información digital sobre secuencias. Este es un tema bastante técnico, bastante científico, y se tiene que saber que este no es un acuerdo de pesca. Este es un acuerdo que ve todo lo que son los recursos genéticos marinos y esta información digital sobre esos recursos genéticos marinos. Se tienen en cuenta también los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y de las comunidades locales. Hay participación en los beneficios, tanto monetarios como no monetarios, y hay un comité de acceso y distribución de los beneficios. Asimismo, en lo que son medidas como los mecanismos de gestión basados en áreas, incluidas las áreas marinas protegidas. Como ustedes saben, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, que es, como decir, una reunión internacional de ministros del ambiente, estableció que podrían haber unas áreas marinas protegidas hasta llegar a un 30% al año 2030. Es una gestión que se le llamó, o una iniciativa que se le llamó el 30 por 30, ¿no? Entonces, para estas cuestiones de áreas marinas protegidas hay un área de aplicación. Las propuestas, ¿cómo van a ser las propuestas para el establecimiento de estos mecanismos de gestión basados en áreas y todo lo que es publicidad, consultas y evaluación? También el establecimiento de estos mecanismos, incluidas las áreas, y todo lo que es su implementación. También en lo que es evaluaciones de impacto ambiental, esto es algo muy interesante porque cualquier actividad que un país o un estado costero realice en su zona económica exclusiva, que esté cerca al alta mar y que pueda de alguna forma tener un impacto en el alta mar en los temas de lo que son la biodiversidad, va a tener que ser informado. No es que sea autorizado, sino que tiene que ser informado. Asimismo, si hay alguna actividad que se vaya a hacer en el alta mar y que esté cercana a una zona económica exclusiva de un país, de un estado costero, también se tiene que informar cuáles son estos impactos, ¿no? Entonces hay una obligación de realizar estos estudios de impacto ambiental. Se establecen umbrales y factores para esta realización de los estudios de impacto ambiental. Aún no se ha tomado cuál va a ser el estándar o la línea de base. Sin embargo, se ha tenido, durante las conversaciones se tuvo la propuesta de que se tome en cuenta todo lo que es el Acuerdo de Madrid, que establece todo lo que son los estudios de impacto ambiental en la Antártida, como línea de base para poder hacer estos estudios de impacto ambiental en áreas más allá de la jurisdicción nacional. Todo lo que es el proceso de estudio de impacto ambiental, la relación con los procesos, e instrumentos y marcos jurídicos y la adopción de decisiones lideradas por los estados. En lo que es creación de capacidad y transferencia de tecnología marina, hay obligación de cooperar en esta materia. ¿Cuáles serán las modalidades? Van a ser establecidas también. Hay modalidades adicionales para lo que es transferencia de tecnología marina, tipos, y se crea un comité de creación de capacidad y transferencia de tecnología marina, que lo vamos a ver más adelante en la estructura de la Secretaría que se va a crear más en el futuro. ¿Cómo son los acuerdos internacionales antes de la entrada en vigor de este acuerdo, ¿no? Todavía no está en vigor, pero esta interacción intersectorial, que son las flechas, van a ser, digamos, solamente bilaterales, ¿no? Y de ida y vuelta. Sin embargo, cuando ya esté en vigor, la interacción intersectorial va a ser de mucho mayor coordinación entre todos los organismos, que lo vamos a ver más adelante, cuáles son los organismos que podrían estar o que están realmente en contacto o en relación con todo lo que es el acuerdo BBNJ. Los arreglos institucionales para el acuerdo BBNJ establece una conferencia de las partes que se va a dar 2 años después de que el acuerdo entre en vigor, perdón, 1 año después de que el acuerdo entre en vigor, y van a establecer el organismo científico y técnico, el comité de implementación y cumplimiento, un comité de finanzas, comité de acceso y distribución de los beneficios, y un comité de creación de capacidad y transferencia de tecnología marina. Asimismo, va a establecer como procedimientos de la propia Secretaría los mecanismos de intercambio de información y el establecimiento de una Secretaría que vamos a ver más adelante.
Quiero mostrarles acá el órgano científico y técnico que es más o menos, digamos, el corazón del tema de la Secretaría. ¿Cuál es lo que se espera que pase con esto, ¿no? Tenemos que, ¿cuáles serían las cualidades ideales de este órgano científico y técnico, ¿no? Esto se ha sacado de un artículo en lo que es el Journal de Marine Police, ¿no? Del 2023, y el artículo del 2024, que es todo lo que es el conocimiento de la conservación, del uso sostenible de la biodiversidad, y es lo que se espera de los protagonistas o de los stakeholders de que pueda ser este comité científico y técnico, o órgano científico y técnico, perdón. Tiene que ser transparente, por eso tiene que ser abierto al proceso, información y resultados, despolitizado, porque va a ser un proceso implicados libres de influencias políticas, competente porque tendrá miembros calificados y un asesoramiento pertinente, sinérgico porque va a trabajar con el actual sistema de gobernanza y lo va a complementar, multidisciplinario porque incorpora diversos sistemas de conocimiento, inclusivo porque hay acceso y participación equitativa en el órgano de científico y técnico, va a ser dinámico porque va a ser flexible y adaptable a necesidades cambiantes, y por último influyente porque tiene asesoramiento para utilizarse en el proceso de toma de decisiones. Hay propuestas para sede de la Secretaría, y la primera es en la ciudad de Bruselas, ¿no? en Bélgica, y la segunda es Valparaíso, Chile. Como ustedes saben, el Parlamento Europeo se encuentra en Bruselas, lo cual hace de repente dudar que esta secretaría pueda ser allá, y lo más probable es que sea en Valparaíso. La verdad es que hay bastante apoyo internacional para eso, ¿no? Mientras tanto, la División de Asuntos Oceánicos y Derecho del Mar, que es la Secretaría Técnica de la Convención del Mar, va a actuar como Secretaría del Acuerdo BBNJ hasta que no se establezca la Secretaría en el país, que se vote después de la primera conferencia de las partes. Signatarios por región, como les dije, son 112, y tenemos 25 estados de África, 12 estados de Europa Oriental, 25 estados de Asia y el Pacífico, 22 estados de la América Latina y el Caribe, y 25 estados de Europa Occidental y otros estados, ¿no? Así como 3 otros estados. Vemos el mapa del mundo con países que no han tenido ninguna acción, ¿no? Y con países que ya son signatarios, pues son 112, ¿no? Al parecer estamos nuevamente quedándonos un poco atrás en los temas del derecho del mar y los asuntos oceánicos. 21 países están hasta el momento ratificados, faltan 39 para llegar a los 60 países. Entonces vemos que en los estados de América Latina y el Caribe, ¿no? En Latinoamérica tenemos 13 países que ya son signatarios, de los cuales 3 ya han ratificado, que son Chile, Cuba y Panamá. Y en el Caribe, 9 países son ya signatarios, y 4 ya han ratificado. Y tenemos que ninguno de estos países que son de Centroamérica y el Caribe, que son El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, han todavía ni siquiera firmado el acuerdo, ¿no? Entonces vemos ahí las ratificaciones, 21 a la fecha, el último que ha sido Corea del Sur en el 19 de marzo. Y ahora vamos a ver cuáles son los beneficios del acuerdo BBNJ. En lo que son los beneficios diplomáticos, esto va a reforzar las instituciones diplomáticas multilaterales y va a promover cooperación internacional. También se van a establecer obligaciones y principios básicos para toda la conservación y gestión sostenible de las áreas más allá de la jurisdicción nacional, y va a hacer avanzar pues la colaboración mundial en torno a estos objetivos comunes, ¿no? Asimismo, se refuerza todo lo que es el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente el número 14, que es vida submarina. Va a mitigar desafíos e ineficiencias inherentes al actual régimen de gobernanza regional y sectorial, y va a crear una plataforma de gestión integrada. Va a ofrecer una plataforma complementaria para avanzar en todo lo que son los objetivos y acuerdos internacionales sobre cambio climático mediante evaluaciones ambientales y planificación de la gestión por zonas, ¿no? Va a mejorar la salud de los ecosistemas, preservará la diversidad genética e incrementará las poblaciones de peces. Si bien es cierto, no es un acuerdo de pesca, pero al proteger la diversidad genética
si forma parte de una cadena trófica de una especie de peces, esto puede pues incrementar estas poblaciones de peces y que no se vean disminuidas, ¿no? Esto va a redundar en beneficios económicos con todas las industrias relacionadas con el océano y también va a crear nuevos puestos de trabajo en lo que son pesca, energía, perdón, turismo y transporte marítimo y biotecnología. En lo que son beneficios económicos, va a también proporcionar bienes intangibles, servicios y beneficios no comerciales, como la regulación atmosférica, retención y almacenamiento de carbono y el control de la temperatura global, lo cual, como ustedes saben, ahora son considerados activos económicos, ¿no? Hay un beneficio para lo que es la economía azul en la expansión. Si uno no habla hoy en día de lo que es economía azul, entonces no está en línea con todo lo que se viene en los temas de protección ambiental, ¿no? Y que se va a materializar si es que la normativa y la gobernanza protegen adecuadamente la capacidad de los océanos para proporcionar bienes y servicios ecosistémicos de manera integral. La mayor parte del valor económico de los océanos procede de las zonas costeras y esta protección de la biodiversidad en el alta mar va a mejorar todos los servicios ecosistémicos de más allá de la jurisdicción nacional y los beneficios pueden extenderse pues, a sectores costeros más prósperos. También mejora la sostenibilidad de los sistemas de gestión pesquera con coordinación de esfuerzos espaciales, conectividad para el diseño de gestión por ecosistemas y el esfuerzo de la capacidad de gestión basada en la ciencia dentro de los regímenes regionales actuales. En lo que son beneficios sociales, el status quo jurídico en la alta mar y la zona, o sea, los fondos marinos, es poco equitativo ya que las oportunidades de explorar, extraer y obtener riqueza de los recursos oceánicos no es distribuida equitativamente, porque esto depende mucho de la capacidad de inversión y de la capacidad tecnológica, ¿no? Y las naciones más avanzadas del mundo tienen mayor capacidad de poder explorar. A pesar de que la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos va a distribuir equitativamente los beneficios de los recursos de la zona, sin embargo, todo lo que es la exploración y explotación estará pues en manos de países más avanzados y más ricos. Establece un marco de gobernanza de los océanos para abordar explícita y cuidadosamente la equidad como principio clave y va a fomentar esfuerzos de cooperación. Va a proteger los derechos de todas las naciones para participar en la toma de decisiones y establecer una expectativa global de participación en la gestión medioambiental. Y los océanos, al ser un recurso compartido, este acuerdo de BNJ contribuye con lo que son las disposiciones sólidas en principios de equidad y es una oportunidad única para iniciar un progreso significativo hacia una reforma social y la equidad global de los océanos. También hay políticas de equidad, de reducción de la pobreza, fomento del crecimiento económico sostenible, reducción del discurso político y repercutir en el bienestar de las generaciones futuras. También tienen un marco de gestión sostenible que debería de mejorar el bienestar de todas las personas, especialmente pues de los que son sobre todo los países de las islas pequeñas y todos los países en vías de desarrollo, ¿no? O menos desarrollados. Vemos un cuadro ahí de lo que son los tres tipos de beneficios: social, diplomático y económico. ¿Y cuáles serían las cuestiones resaltantes para el Perú? Este es un acuerdo que no se aplica a buques de guerra, ni a aeronaves militares o unidades navales auxiliares. Esto lo he puesto porque es una cuestión que tiene que ver con el instituto. La situación jurídica de los estados que no son parte de la Convención del Mar no se va a ver afectada por este acuerdo. Eso es algo que se logró en las negociaciones, sobre todo en los últimos 2 días de negociaciones. Esto no se va a aplicar a la pesca regulada por el derecho internacional, ¿no? O a las actividades relacionadas con la pesca. También las partes van a velar porque los impactos potenciales para el medio marino en esas zonas proyectadas bajo su jurisdicción se evalúen según lo previsto antes de ser autorizadas. Un Estado que no sea parte de la Convención del Mar puede elegir libremente cualquiera de estos métodos de solución de controversias, ¿no? Y eso es importante porque, por ejemplo, al no ser parte de la Convención del Mar, el Perú no podría acudir a la al Tribunal Internacional del Derecho del Mar. Sin embargo, para cuestiones relativas con el acuerdo BBNJ, sí podría acceder a ese Tribunal Internacional del Derecho del Mar o a la Corte Internacional de Justicia o un tribunal arbitral, o sea, cualquiera de estos medios de solución de controversias. Vamos a ver un análisis. En el marco de la Convención del Mar, las zonas fuera de la jurisdicción nacional representan más de la mitad de la superficie terrestre y comprenden alta mar y la zona.
En el texto de la Convención del Mar se quedó sin regulación la cuestión sobre la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina fuera de la jurisdicción nacional. La gobernanza en torno al uso sostenible y la conservación de usos biológicos está dispersa, fragmentada, y hay una multiplicidad de organizaciones, acuerdos y foros, sumada a la existencia de espacios que carecen de legislación alguna. Y esto dificulta pues un nivel de coherencia e interconexión necesario. Hay diversas amenazas y presiones que pueden tener impacto acumulativo. Varias organizaciones sectoriales tienen competencia y no existía un mecanismo global de coordinación intersectorial para la gestión. Vemos que derivado de la Convención del Mar existen múltiples organizaciones, ¿no? Vemos que los 3 acuerdos derivados de la Convención del Mar son el acuerdo BBNJ, el acuerdo relativo a la parte 11 que establece la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y cuyo código de minería se encuentra en desarrollo, así como el acuerdo de las poblaciones de peces altamente migratorias, ¿no? Transnacionales y altamente migratorias. Hay un acuerdo de cumplimiento que tiene que ver con la FAO y el acuerdo de medidas sobre estado rector del puerto para prevenir todo lo que es la pesca ilegal, no declarada y no regulada. La FAO también tiene planes de acción internacional sobre la pesca ilegal, no declarada, no regulada, tiburones, aves marinas y todo lo que es capacidad. Asimismo, debajo de la FAO se ven todo lo que son las OROPS. Asimismo, tenemos la Convención Ballenera Internacional, y de la UNESCO deriva la COI, que es la Comisión Oceanográfica Internacional, y hay unas directrices para ello. Asimismo, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, tenemos todo lo que son el Convenio de Diversidad Biológica y todo lo que es el Convenio de Especies Migratorias y el acuerdo de lo que son los albatros y petreles. Y en el plan, también deriva de ellos el plan de mares regionales que tiene sus convenios y planes de acción. Y finalmente la Organización Marítima Internacional tiene el convenio de aguas de lastre, el convenio y protocolo de Londres y el convenio de lo que es contaminación del mar proveniente de los buques. Este acuerdo entonces introduce un enfoque unificado y global para todo lo que es la gobernanza de zonas críticas y hace también hincapié en todo lo que es el nexo entre el clima y el océano y todo lo que es la gobernanza de los océanos para lo que son los pequeños estados insulares en desarrollo. No existe incongruencia entre el acuerdo y las funciones, atribuciones, jurisdicción y competencias de ninguna autoridad peruana. Las disposiciones del acuerdo van a permitir la participación del Perú en el futuro régimen BBNJ, considerado que no es un país Convención del Mar, lo cual va a ser beneficioso para el Perú como país marítimo. Y como conclusiones tenemos que el acuerdo es crucial para abordar la triple crisis planetaria que ya hemos visto y para poder gestionar al menos el 30% de las áreas marinas costeras para el año 2030, que es la iniciativa 30x30. Va a garantizar participación justa y equitativa de los beneficios de las actividades con respecto a los recursos genéticos y todo lo que es la información digital de secuencias. Va a permitir el establecimiento de áreas marinas protegidas y otras herramientas de gestión basadas en áreas en alta mar y los fondos marinos internacionales. Va a permitir evaluar los impactos acumulativos de las actividades a desarrollar en el alta mar y en los fondos marinos. Y esto tiene que ver mucho también con el tema de la minería oceánica de profundidad, que aún no se ha autorizado la extracción solamente para cuestiones de investigación de momento, ¿no? Después va a facilitar la cooperación en el desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología para ayudar a todo lo que son los estados partes en su implementación. Y va a estar abierto a la firma desde el 20 de septiembre de 2023 y requiere la ratificación de 20 estados para entrar en vigor. Esto es importante porque solamente hasta el 20 de septiembre del 2025 el Perú, si es que firma el acuerdo, va a poder participar de lo que es la comisión preparatoria, ¿no? Y si es un país firmante, después va a poder ser un país ratificante. Sin embargo, si es que lo firma después del 20 de septiembre del 25, no va a poder participar en la comisión preparatoria. Lo más probable es que no pueda participar de la primera conferencia de las partes y será después un país adherente, ¿no? Bueno, ya hemos visto que será beneficioso para el Perú como país marítimo que participemos del BNJ. Hay un tema con la dorsal de Nazca, que si se extiende hacia los fondos marinos va a ser un desafío en lo que es el control y vigilancia de las actividades humanas en la futura o eventual área marina protegida en alta mar. Como ustedes saben,
esto para poder establecer un área marina protegida en el alta mar, es más fácil hacerlo dentro del acuerdo BBNJ, y quién mejor que nosotros que establezcamos esa área marina protegida sobre la dorsal de Nazca, más allá de las 200 millas, por sobre lo que es la plataforma continental, ¿no? Antes de que lo haga algún otro país, ¿no? Es preciso también disponer de medios para hacer frente a este reto, combinando eficazmente todo lo que es inspecciones en el mar o en los puertos y nuevas herramientas tecnológicas. De acuerdo a la Política Nacional Marítima, ¿no? Que fue establecida en el 2019, los intereses marítimos están vinculados con algunas cuestiones muy en línea con lo que es el acuerdo de BNJ. Primero, la conservación y el aprovechamiento de los recursos marinos renovables para garantizar su sostenibilidad, investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el campo de las ciencias del mar, las relaciones con países de interés y las que deriven del marco jurídico nacional e internacional, el medio marino en lo referente a la protección, ecología, áreas protegidas, ordenamiento territorial y espacial, la conservación del medio ambiente marino y su biodiversidad, ¿no? Y lo que en el futuro puedan desarrollarse en función de los cambios del contexto mundial. El secretario general de Naciones Unidas dijo que este acuerdo ha infundido una nueva vida y esperanza para brindar al océano una oportunidad de lucha. Vemos todas las cuestiones que son relativas a lo que es la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y que en la mayoría de estos foros el Perú participa. Este es el texto oficial del acuerdo, que si lo desean pueden descargarlo con ese código QR, ¿no? Que se va a quedar grabado esto me imagino, para Facebook. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Almirante D'Alessio está levantando la mano, me parece. Está sin audio, señor. Si me permiten, el periodo de preguntas lo vamos a hacer a continuación de la presentación de nuestro comentarista del día de hoy. Mil disculpas, por favor. Voy a dar paso a continuación al señor ministro del Servicio Diplomático del Perú, Augusto Tomberry Nagui, a quien agradecemos en nombre del Instituto de Estudios Histórico Marítimos del Perú por su valiosa disposición para comentar y complementar este importante tema. Voy a leer su hoja de vida. El ministro Don Berry es abogado, licenciado en Relaciones Internacionales y diplomático profesional con 39 años de experiencia política, Derecho y Economía, en Derecho y Economía Internacional en el Servicio Exterior del Perú. Ha representado al país en negociaciones y organismos internacionales en Ginebra, París y Nueva York, con especial interés en cooperación técnica internacional y desarrollo sostenible. Como parte de su formación académica podemos mencionar que es licenciado en Relaciones Internacionales y diplomático profesional en la Academia Diplomática del Perú el año 1977, bachiller y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú entre 1983 y 1996, tiene un diploma en Derecho Internacional Público con mención en Tratados Internacionales, y dentro de su experiencia destacada podemos mencionar que fue representante permanente alterno del Perú ante la Organización de las Naciones Unidas en el periodo 2012 y 2015, cónsul general del Perú en Hartford, Estados Unidos, en el periodo de 2015-2016, y Barcelona en 2003 y 2007. Ha sido director de Cooperación Internacional en el Ministerio de la Mujer en el periodo 20 y 2021. Director regional del Ministerio de Relaciones Exteriores en Loreto y Ucayali, y encargado de negocios en Francia, ministro en las embajadas de Francia, Ecuador y Australia. Es autor de artículos sobre política exterior peruana, publicados en revistas internacionales, entre otros. A continuación, cedo la palabra al señor ministro Augusto Tomberry Nagui. Bienvenido, señor ministro. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera agradecer en primer lugar al Instituto de Estudios Histórico Marítimos, a los organizadores de este evento, porque es muy importante, efectivamente, primero divulgar
los acontecimientos y la evolución reciente del derecho del mar y también ponerlos a la luz de los intereses marítimos del Perú, que me parece que en la mayoría de los gobiernos de las últimas décadas ah, ha estado bastante descuidado, ¿no? Creo que es muy natural, muy justo que ustedes sean los primeros promotores de esta materia, de este estudio, y los felicito por ello. Igualmente al expositor, que ha dado una presentación muy clara y muy profunda de un tema que es bastante complejo y denso por sí. Pero yo quisiera quedarme con la idea simple de que finalmente en estos últimos años la comunidad internacional se preocupó del tema de la biodiversidad, porque la diversidad biológica en el mar es esencial. En primer lugar, sabemos que la vida empezó en el mar. Sabemos que en la génesis del planeta, la Tierra estaba cubierta por el mar y que luego se separaron las aguas y en esas aguas se crearon las primeras células, digamos, y finalmente las aves y todos los animales que luego evolucionaron hacia los mamíferos y los humanos salieron del mar. Eso es, digamos, una metáfora, una analogía que yo pondría para enfatizar la importancia que tiene el mar para la vida, como fuente de esta génesis, pero también como regulador climático, y en estos tiempos vivimos bajo fuertes amenazas de un cambio climático para peor, ¿no? Un cambio climático para el cual no estamos preparados, al menos todavía, y nos pone en peligro a muchos pueblos. El derecho del mar es una de las ramas más antiguas, es la rama más antigua en realidad del derecho internacional público, porque siempre los estados o las unidades sociopolíticas que existieron en todas las etapas de la historia se dedicaron bien al comercio o bien a la guerra, o a veces a los dos simultáneamente. Un sociólogo francés muy conocido, Raymond Aron, decía que la guerra y la diplomacia son dos caras de la misma moneda, porque los estados viven constantemente en una de estas situaciones o en la otra. Um, y muchas veces se entrecruzan también, ¿no? En las épocas de conflicto hay diplomacia de por medio para llegar a la paz y un acuerdo justo, y en las épocas de diplomacia hay presiones a veces físicas o bélicas para forzar algunos tipos de acuerdos o situaciones. Así que el derecho del mar es la rama más antigua, ahí aparecieron las primeras normas y por eso es natural que en 1930 la Sociedad de Naciones pensara en codificar el derecho internacional público, comenzando por el derecho del mar. Y así se hizo una conferencia internacional sobre esa materia. Como eso no dio muchos resultados, cuando se crearon las Naciones Unidas, en 1950 se decidió encargar a la Comisión Internacional de Derecho nuevamente codificar el derecho internacional a partir del derecho del mar. Y así se convocó a la primera conferencia del mar en los años 1968 y 1970. En el 1973, el delegado de Malta fue el primero en alertar sobre el tema de los fondos marinos en particular y mencionó un tema que se ha convertido en un concepto jurídico muy importante, que es el concepto del patrimonio común de la humanidad. Él sostuvo que si bien los estados costeros tenían derecho a una zona de jurisdicción nacional, el resto de los océanos, que era mucho más vasto que la parte cubierta por las zonas de jurisdicción nacional, debía ser considerado eh, en los fondos marinos, en lo que respecta a los fondos marinos, debía ser considerado patrimonio común de la humanidad. Y así se aprobó en una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas de 1970. Después de eso se convocó a tercera conferencia de Derecho del Mar. Ya dijimos que la primera fue en el 68 y luego en el 70. En el 73 se convocó a la tercera conferencia de Derecho del Mar que tuvo sesiones hasta 1982 y que, como todos sabemos, trató principalmente sobre dos tipos de espacio. Uno era
las zonas bajo jurisdicción nacional, y el otro tema era el resto. Es importante señalar esto porque nosotros, como veníamos de la Declaración de 1947 y de la Declaración de Santiago, etcétera, estábamos muy concentrados en el tema de la zona bajo jurisdicción nacional, del mar territorial. Pero había, como digo, un vasto espacio fuera de esas áreas de jurisdicción nacional que también había que regular, y se hizo una negociación muy intensa ahí entre los países desarrollados y los países en desarrollo. Siempre ponemos de relieve la brillante participación de nuestros expertos en derecho del mar en el tema del mar territorial. Pero a menudo olvidamos que también tuvimos una participación importante en las negociaciones del mar fuera de la jurisdicción nacional, porque el vocero del Grupo de los 77 era un diplomático peruano, uno de los miembros de la delegación peruana. Así que eso también hay que ponerlo de relieve. En los dos aspectos, en los dos tipos de espacio, el Perú tuvo una muy intensa, muy activa y muy apreciada por las demás delegaciones participación. Finalmente, como se concluyó la Convención del Mar y el gobierno peruano decidió no adherir, no firmar y no adherir, no ratificar la convención, comenzó una etapa, un proceso de divorcio, digamos. Por un lado, el derecho del mar ha seguido evolucionando y por el otro lado, el Perú ha hecho siempre oídos sordos de esta evolución y ha estado siempre ausente de esa evolución del derecho del mar. Entonces, en algún momento, tal vez este es el momento, la opinión pública y los gobernantes deben darse cuenta de que los intereses marítimos del Perú no se agotan en las 200 millas, dado que casi 2/3 partes de la superficie del globo están cubiertas por el mar, y además, dado el carácter sistémico del mar en la regulación del clima y de la vida, creo que algún gobierno ilustrado, algunas personas y académicos o quizás oficiales de nuestras Fuerzas Armadas como ustedes, tendrán que defender la idea de que el interés nacional está ahí de por medio, fuera también de la jurisdicción nacional. Y en estos momentos quizás más fuertemente amenazado fuera de la jurisdicción nacional que dentro. Digo esto porque el tema de la contaminación del mar, su acidificación y la depredación, la sobrepesca, todas las amenazas a la vida marina que han dado lugar a la negociación de este convenio del alta mar, ilustran bien la preocupación de la comunidad internacional sobre un tema vital, absolutamente esencial para la vida, que es el de la conservación de la biodiversidad marina, que muy bien nos ha explicado aquí Jesús Menacho. Hay otro tema que él ha mencionado también, que no ha sido expuesto ahora en profundidad, de manera extensa, que no lo puede ser por razones de tiempo, supongo que habrá otra ocasión tal vez, y es el tema de los fondos marinos y la minería en los fondos marinos, ¿no? Tanto el almirante Gamarra como el comandante Menacho han mencionado ese tema, y lo han hecho muy bien porque han puesto el dedo en los puntos más neurálgicos de este asunto, ¿no? Pero yo quisiera resaltar los siguientes puntos. La Convención del Mar nació con el concepto del patrimonio común de la humanidad. Eso fue lo que echó a andar el proceso de negociaciones que condujo luego a la Convención del Mar de 1982. Esta Convención del Mar ya preveía que los fondos marinos fuera de las jurisdicciones nacionales no podían ser objeto de apropiación individual, ni por personas ni por estados, y que sus beneficios deberían repartirse entre toda la humanidad. Esto era ya desde los años 70 y quedó plasmado así en la Convención de 1982. Como algunos países como Estados Unidos pusieron como argumento para no adherir a la Convención del Mar que la parte de los fondos marinos, la parte de la minería oceánica era la que más les preocupaba, se convocó una conferencia que también ha sido mencionada ahora sobre la parte 11 de la Convención del Mar,
que es la que trata sobre los fondos marinos, en donde se, digamos, limó asperezas en el régimen. Y Estados Unidos participó en esa conferencia y en sus sucesivas conferencias de continuación. De tal manera que se constituyó finalmente la autoridad, ¿no? La Convención del Mar y también esa convención sobre la parte 11 de la convención prevén que el espacio fuera de las jurisdicciones nacionales en lo que concierne a los recursos del subsuelo, de los fondos marinos, a los recursos minerales, ¿no? A los recursos no vivos, esa parte debe ser administrada por una entidad que se llama la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Esa Autoridad Internacional de los Fondos Marinos es la que autoriza o no la exploración y explotación de los recursos no vivos de los fondos marinos. Y tiene tres misiones esenciales respecto a estas dos actividades. La primera es exigir un estudio de impacto ambiental, es decir, que determinar, antes de dar una licencia, una autorización de explotación o de exploración, tiene que cerciorarse de que el impacto ambiental no sea negativo. En los años 80, como ha dicho bien el almirante Gamarra, no se conocía que incluso en zonas muy inhóspitas, incluso en zonas donde hay gases sulfúricos y otras cosas, y temperaturas muy elevadas, incluso en esas zonas hay organismos vivientes. Ahora se sabe que eso ocurre, pero no se ha mapeado a todos los recursos vivos que hay en los fondos marinos. Así que no sabemos exactamente qué significa, qué tipo de amenaza significa la explotación minera de los fondos marinos para las especies que pueden estar viviendo ahí. Entonces, el primer tema es cerciorarse, la autoridad tiene que cerciorarse de que las empresas o los estados que realizan actividades económicas ahí no perjudiquen el medio ambiente. En segundo lugar, hay un tema de transferencia de tecnología. Las empresas que realizan actividades ahí tienen que transferir su tecnología a la autoridad. Y la autoridad tiene la potestad, sea de constituir ella misma una empresa que explote esa tecnología, o de transferir esa tecnología a países en desarrollo que la necesiten. La transferencia de tecnología en realidad en el mundo es un tema muy, muy raro, ¿no? Es un tema que se ha negociado durante muchos años, muchas décadas, pero no existe un buen sistema de transferencia internacional de tecnología, excepto en este tema, en este caso de la autoridad de los fondos marinos, que sí hay una genuina transferencia de tecnología gratuita, transferencia de tecnología estratégica, ¿no? Útil para realizar actividades de explotación o de exploración. Y en tercer lugar, la autoridad también tiene que crear un fondo compensatorio, porque de hecho, si hay una avalancha de países o de empresas que van a explotar los metales y minerales que hay en los fondos marinos, como el cobre, el cobalto, el manganeso, los precios de esos minerales en el mercado mundial van a bajar. Y eso ya lo previó la convención y se dispuso que se creara un fondo compensatorio para justamente compensar a los países productores terrestres que hubieran sido afectados por la producción de minerales del fondo del mar. Estos tres aspectos, el estudio de impacto ambiental, la transferencia de tecnología y el fondo compensatorio, son muy revolucionarios para su época, pero todavía no han entrado en vigor porque la autoridad hasta el momento solamente ha dado licencias para la exploración, todavía no para la explotación. Sin embargo, hay presiones muy fuertes para que ya se empiece a explotar, sea que haya las reglas o no. Hay 169 países que son miembros de la Convención del Mar, que es el requisito, y que por lo tanto forman parte de la autoridad de los fondos marinos, y que están negociando el régimen para realizar las actividades de explotación. Ya han dado las normas para la exploración y de hecho ya se han dado muchas licencias de exploración, especialmente en una zona que se encuentra entre Hawái y México, en el Océano Pacífico, una zona que se llama Clarion-Clipperton, que es la zona más explorada del planeta en lo que concierne a fondos marinos, donde hay más de 30 empresas que ya han venido haciendo estudios de exploración, 17 de las cuales son empresas chinas. Pero, sin embargo, hay una empresa canadiense que se ha asociado con el estado isla
de Nauru, y ha solicitado una vasta zona ahí también en el centro del Pacífico. Y esa empresa está presionando muchísimo para que esta explotación comience ya. La Secretaría de la Autoridad ha dicho que es muy probable que se llegue ya a un acuerdo entre todas las partes y que se pueda empezar la explotación en el 2027. Pero esta empresa ha dicho que no puede esperar hasta el 2027, que ya pasaron todos los plazos y que ahora lo que va a hacer es pedirle al gobierno americano, al gobierno de Donald Trump, la licencia para que ese gobierno unilateralmente le dé autorización para explotar la zona que ha solicitado frente a la isla de Nauru, ¿no? Bueno, esto rompería el derecho internacional, evidentemente. Rompería todo el multilateralismo, todas las normas de derecho internacional público en realidad, porque si un Estado puede oponerse a 169 y hacer unilateralmente su voluntad, francamente estamos en un mundo que ya no entenderíamos más. Así que es muy urgente que el Perú se involucre en este tipo de cosas. Es una grave crisis internacional que aquí en el Perú no se menciona, no se conoce, y sin embargo tendría graves consecuencias porque si finalmente se decide que ya no cuenta para nada la autoridad y cada uno explota lo que quiere, puede ser que exploten frente a nuestras costas. Um, en los mapas que hemos visto, en otras sesiones, en otros artículos hemos divulgado mapas donde aparecen precisamente en la dorsal de Nazca, frente un poquito más allá de las 200 millas frente a la costa peruana, aparecen depósitos de nódulos de manganeso y de otros minerales. Así que podríamos tener frente a la puerta de la casa explotación de minerales muy intensiva que podría tener consecuencias ambientales, sociales, económicas muy graves y no tenemos ningún mecanismo, absolutamente ninguno, para tratar de prevenir perjuicios a la sociedad peruana. Así que por eso digo, ¿no? Todo esta continua evolución del derecho del mar, que no se quedó congelada en la Convención de 1982, esta continua evolución afecta directamente los intereses nacionales del Perú y deberíamos estar todos muy atentos a la defensa de esos intereses. Estoy seguro de que ustedes contribuirán positivamente a ese fin. Muchas gracias. Nuevamente, en nombre del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, expresamos nuestro más sincero agradecimiento al señor ministro del Servicio Diplomático, Augusto Tomberry Nagui, por sus valiosos aportes. Su intervención ha sido clave para comprender mejor los beneficios y retos que este acuerdo representa para nuestro país. Ahora abrimos espacio para responder las preguntas de los asistentes. Los invitamos a formular sus inquietudes relacionadas con el tema presentado. Pueden levantar la mano o escribir un mensaje internamente. El almirante Fernando D'Alessio, por favor, tiene el uso de la palabra. Almirante, no lo podemos escuchar, almirante. Tiene que prender el micrófono, Fernando. Sí. A ver, mientras el almirante soluciona ese detalle, el señor Alejandro Canio, por favor, sus inquietudes. Hola, sí, buenas tardes allá por el Perú. Alejandro Canio, aquí de Argentina, la provincia del Chubut, bien al sur del continente. Un abrazo también para los hermanos peruanos. Tengo amistades allá por DICAPI, el Ministerio de la Producción, CERNAMP, grandes personas. Seré breve. Antes de hacer una pregunta, me permito primero felicitar a los expositores. Muy buenas intervenciones. Tanto la primera, detallando el proceso de adopción del acuerdo, luego me pareció muy buena esa máquina del tiempo que nos hizo subir el señor ministro cuando habló un poco de la evolución del derecho del mar. Yo vengo a transmitir una profunda preocupación desde nuestro grupo de investigación. Yo soy miembro de la Universidad Tecnológica Nacional, miembro investigador. Hace 20 años que seguimos paso a paso
el avance de este acuerdo y notamos que en lugar de una evolución en el derecho del mar, esto significa una involución. Todo lo que los estados en desarrollo habían conseguido hasta la década de 2000 es burlado por este nuevo esquema que plantea esta convención, que por supuesto no comparte los principios que tienen que ver específicamente con la conservación de la biodiversidad, pero los modos y la forma en que se ha expresado la comunidad internacional, en realidad con muy pocos estados. Recordemos que a lo largo de estos 20 años siempre se ha hablado de una formulación de este acuerdo mediante una mayoría silenciosa, es decir, la evolución que se ha dado en estos 20 años ha sido manejada por muy pocos estados, y lo que plasma deliberadamente es un esquema que en algunos aspectos consolida posiciones hegemónicas, particularmente vinculada con recursos genéticos y en áreas en disputa, que no es un tema por ahí que se hable mucho en el Pacífico. Nosotros en el Atlántico tenemos una controversia y esto nos preocupa sobremanera, pero no es un tema que tiene que ver con el Perú. Pero sí quisiera puntualizar, y acá viene la pregunta, ¿cómo hace el Perú, esta es una pregunta franca, directa, para analizar los avances que han hecho en los últimos años los stakeholders, por un lado, cómo han avanzado, y por otro lado, cómo también el Perú está analizando la consolidación de estos esquemas conocidos en inglés como IFBs, estos esquemas que son redes de OROPs, justamente para proteger este maravilloso espacio que ha hecho el Perú, este patrimonio marítimo peruano, que tiene mucha historia, como también lo decía el señor ministro. Nuestra región ha sido una de las principales gestoras de estos espacios allá en el siglo XX, con, por supuesto, cooperación con los africanos. En definitiva, todo el hemisferio sur, liderado por nuestros países, ha logrado estas hermosas franjas costeras. ¿Cómo hace ahora Perú para proteger este espacio ante un avance de estos stakeholders que, a la inversa, lo que ocurría en estos años cuando se decía que los estados costeros avanzaban sobre el alta mar, ahora es al revés? Ahora los estados costeros van a tener que adaptarse a lo que hagan, a lo que se haga afuera. Así que eso un poco es la preocupación que le transmito y esta pregunta franca que les hago a los opositores, y vuelvo a agradecer por su claridad y también, muy especialmente, la posibilidad de poder hablar de estos temas a nivel regional. Les agradezco infinitamente y no saben cuánto esta posibilidad de poder hablar con ustedes. Muchísimas gracias. Muy bien. No sé si el ministro quisiera responder primero desde el punto de vista diplomático, yo puedo hablar desde el punto de vista técnico. Si no, puedo ir avanzando, ministro. Sí, me parece mejor, Sí, me parece que ok. es un asunto más bien técnico que diplomático. Sí, bueno, para comenzar, este es un convenio que está más allá de la jurisdicción nacional. Por tanto, no tendríamos, digamos, decisión eh, soberana sobre lo que pueda suceder más allá de la jurisdicción nacional. Es por eso que es importante el acuerdo internacional. Por otro lado, en en el grupo de países latinoamericanos que conformamos las delegaciones que fueron a la conferencia final, se hizo una defensa grande de, primero que obviamente ya estaba escrito, pero se tenía digamos, poner sobre la mesa, es que esto no es un acuerdo de pesca, número uno. Número dos, no va en detrimento de ninguna de las organizaciones a las cuales ya pertenecemos, los países latinoamericanos, en especial los que somos parte del Europa Pacífico Sur y las que son las partes de los organismos regionales de ordenamiento pesquero del Atlántico y del Caribe, ¿no? Número tres, el tema de la transferencia tecnológica o la transferencia de las capacidades y el tema de lo que se hizo un símil con el patrimonio común de la humanidad, también fue, digamos, ganado a pulso durante las negociaciones, porque habían grupos que se oponían a eso. Y por último, los países que no somos parte de la Convención del Mar,
Por ejemplo, la Unión Europea se oponía a que los países que no somos parte de la Convención Nacional podamos ser parte de este convenio. Y también hubo una fuerte deliberación al respecto, negociaciones hasta altas horas de la noche y hasta el final, un día antes de que, mejor dicho, el mismo día que cerró, porque supuestamente terminaba el viernes las negociaciones, pero no se cerró la negociación y se extendió hasta las 10 u 11 de la noche del día sábado, se logró todo lo que realmente perseguía el grupo de los países latinoamericanos. Entonces, desde mi punto de vista, yo no veo detrimento de los intereses de los países. Y desde el punto de vista del Perú, no veo tampoco detrimento en cuestiones de pesca, toda vez que no tenemos una gran flota de que haga pesca en alta mar, por ejemplo. Casi todo se hace en nuestro llamado dominio marítimo. Y por otro lado, los beneficios que se van a obtener de este acuerdo son, ¿verdad? No es beneficiosos para el Perú, ¿no? Es lo que tengo que decir de acuerdo a su pregunta, estimado Alejandro. Muchas gracias, ¿eh? Almirante de Alessio está levantando la mano, señor. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, en primer lugar yo quisiera felicitar a mi cadete de la Escuela Naval cuando fui director, por la extraordinaria exposición que ha desarrollado. Para mí, que tenía una serie de piezas de rompecabezas medias dispersas, se han ensamblado. Ya tengo un panorama más claro de la situación actual de los temas marítimos. Agradezco la participación también del ministro Thornberry, que adecuadamente ha complementado mucho de lo hablado por Jesús. Eh, yo estuve 3 años en Londres, mis 3 años de vicealmirante, mis 3 últimos años como vicealmirante los pasé en la OMI como representante alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional. Prácticamente fui, no por ser un especialista técnico, sino porque era un estorbo político para el gobierno del turno. Pero la pasé muy bien desde el punto de vista de aprendizaje de una rama que es pues fascinante para los marinos y para los, lógicamente, diplomáticos y los que manejan las convenciones de diferente tipo. Inclusive llegué a presidir uno de los comités, el Comité de Cooperación Técnica, que maneja las 3 escuelas, Malmo, Valletta y Trieste, y estuve un año en esa posición, y luego el año 2000 ya retorné al Perú porque pasaba al retiro. Eh, durante mis 65 años, desde que ingresé a la Escuela Naval, ingresé en 1960, he escuchado este tema infinidad de veces. Lógicamente, los primeros años, los 70, los 80, después comenzó a incrementarse, habían épocas de alza y de baja. En un momento era pues un pecado hablar de la Convención del Mar, porque la única directiva que yo recibí al ir a la OMI era: usted no se mete en la Convención del Mar, comprendido. Era una cosa pues como tabú, como traidor, si es que se hablaba algo de eso, de Bustamante y Rivero, somos los precursores. Yo no sé pues si todo eso hoy día en el siglo XXI, en la tercera década del siglo XXI, estemos todavía pensando en esas cosas. Y de repente si hablo me van a decir: ah, este es un traidor, que no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero yo quisiera que vamos algún día a resolver este tema, o vamos a seguir con mordiscos entrando, como dice Jesús, a un grupo, otro que sí puede ser, pero no, y que el otro no nos permiten, ¿no? Entonces, yo estoy incursionando, intentando incursionar en la política para el año 2026,
Y este es uno de los temas que tendría que tener en la cabeza para discutirse. Tengo muchos amigos que son embajadores del cuerpo diplomático, muchos marinos que son especialistas en temas marítimos, ¿no? Entonces, me pregunto, yo no creo que lo vaya a ver, ¿no? Si algún día se va a resolver este tema para un lado, para otro, o vamos a seguir que siga flotando ad infinitum. No sé qué me pueden decir tanto Jesús como el embajador, o Carlos Gamarra, que también es un especialista en el tema. ¿Qué cosa? Ya no está acá, lo tengo en cabeza. Bueno, lo que yo le puedo decir, almirante, es un deseo personal que, no hablando como instituto ni hablando como Marina, pero un deseo personal es que el Perú sea parte, pues, del derecho internacional marítimo consuetudinario, ¿no? Y no ser un país que no esté en línea con todos los países, sin eso querer decir de que nos sometamos a nada, ¿no? Eh, las grandes amenazas que ven o los fantasmas que ven de la Convención del Mar siempre están un poco orientados a los recursos marinos y a la pérdida de la soberanía. Sin embargo, vemos que países de la región forman parte de la Convención del Mar sin que esto, y bueno, y países que son sumamente pesqueros, ¿no? Sin que esto haya ido en detrimento de su pesca o de su soberanía. Entonces, más hay un tema de sentimiento patriótico que un tema de hablar con cuestiones técnicas, porque eh, creo que el 100% de las cuestiones por las cuales se oponen a alguien en la Convención del Mar son fácilmente discutibles o rebatibles con lo que es la parte técnica de la convención, ¿no? Entonces eso le diría que en mi opinión como Jesús Menacho, sí me parece que deberíamos ser parte de la convención y ser parte de un régimen internacional establecido de lo que es la gobernanza de los mares. ¿Quién en el Perú lleva esta batuta? ¿Es la Cancillería? ¿Es el Congreso? ¿Es la Marina de Guerra del Perú? ¿Es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones? Porque ese es otro tema, pues, que la posta del relevo del 4% no la tiene nadie en la mano, ¿no? Entonces hacemos un poco la de, uy, me quito el gran boletón, ¿quién la tiene? Yo no la tengo. Entonces la cosa sigue flotando. Nadie quiere poner el cascabel al gato, ¿no? Entonces, o llega un gobernante en 2026 que tenga un buen conocimiento del tema y, bueno, vamos a firmar la convención, ¿no? O no la vamos a firmar nunca y se acabó la historia y cerramos la puerta. Pero hay que definirlo, ¿no? Almirante, si me permite, el, Sí, Carlos, si se me escucha, te escucho almirante bien. Alessio, yo creo que usted ha tocado un tema importante, ya el ministro Augusto Thornberry también lo mencionó, el, el adherir a la Convención del Mar es un tema muy importante, pero creo que tiene un momento político. Y en el año 2001 que se presentó una propuesta a través del Congreso para adherir en el momento que estábamos preparando para definir cuál es el dominio marítimo y poder delimitar nuestras fronteras marítimas con Ecuador y con Chile, se vio esto, hubo una discusión muy amplia en el Congreso de la República. Ahí el dictamen final de la Comisión de Relaciones Exteriores concretó en que era sumamente importante para el Perú adherir a la Convención del Mar, pero por tratarse de un tema también sumamente importante, recomendaban ir a un referéndum. Y obviamente, como ha señalado Jesús Menacho, como es un tema tan técnico, la cantidad de artículos y contenido de la Convención del Mar, era muy fácil para los territorialistas asustar a la población en general para que, en caso que se fuera a referéndum, se perdiera ese tema. Yo creo que en las actuales circunstancias y en la inestabilidad política que vivimos ahora y probablemente sea peor en el 2026 para adelante,
va a ser sumamente para cualquier político que no tenga amplia mayoría, como la tuvo el presidente Correa en Ecuador, que logró que Ecuador, pese a ser un país que tenía un mar territorial de 200 millas marinas, adhiriera a la CONVEMAR. Para eso tenía obviamente la mayoría en el Congreso y tuvo una campaña estratégica muy buena. En el Perú lo veo sumamente difícil, pero creo que igual estamos, y ojalá me equivoque, que llegue septiembre y que podamos por lo menos ser signatarios de este acuerdo. Si no, va a ser muy difícil. Ya no participamos en una serie de foros, cumplimos con casi toda la normativa de la Convención del Mar, que es derecho consuetudinario, y si no entramos a este nuevo acuerdo BBNJ, podemos quedar fuera de otras cosas. Mi recomendación cuando tocamos este tema es dejar a un lado el adherir o no a la CONVEMAR, pero creo que es importante tomar el interés de la ciudadanía en general, que creo que mucha gente no conoce sobre este acuerdo. Y seguramente el ministro Thornberry podrá complementar un poco esa preocupación. Pero como en un momento lo conversé hace muchos años con el entonces canciller García Belaúnde, él me dijo, si durante la dictadura del presidente Fujimori, que había mayoría de todo, no adherimos a la CONVEMAR, lo veo sumamente difícil que el Perú en algún momento adhiera a la CONVEMAR. Esa sería mi comentario. Muy buena tu apreciación, Carlitos. El señor ministro Augusto Thornberry tiene el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera decir que efectivamente hay un tema político que lo hace improbable, pero no sé si ese tema está en nuestra cabeza, ¿no? Durante los años 70 y 80, incluso 90, tuvimos que polemizar con personajes que tenían un gran ascendiente sobre la población. Por ejemplo, con el señor Aramburu Menchaca. Por ejemplo, con el señor Joaquín Heredia. También con el señor Julio, bueno, no recuerdo. Pero este señor, había un profesor de la Universidad de San Marcos y San Martín que se oponía a la Convención del Mar. Y que a sus alumnos les encargaba como trabajo de fin de curso escribir un memorándum explicando por qué el Perú no debería adherir a la Convención del Mar y mandarlo a la Cancillería. Y yo era el director de Soberanía Marítima, así que yo recibía esas cartas y me consta, ¿no? Ese señor luego iba al sindicato de pescadores y les convencía a los pescadores artesanales, estos que ahora están luchando por las 5 millas, los convencía de que ellos podían tener 300 millas. Y venía el secretario general del sindicato a decirnos, nosotros queremos 300 millas, ¿por qué 200 nomás? ¿No? Bueno, entonces vivíamos una época de agitación, de mucha agitación. Hoy día estos personajes, felizmente, perdón, el profesor del que les hablo era Julio Vargas Prada. Estos personajes hoy día, felizmente, ya no existen en el Perú. Y la mayoría de profesores de Derecho Internacional, como el mismo señor Jesús Menacho, han estudiado en universidades extranjeras y son perfectamente conscientes de lo que es el derecho internacional y de por qué al Perú le conviene más bien estar en sintonía que estar en aislamiento respecto al derecho internacional. Así que yo creo que tenemos un fantasma en la cabeza. Los políticos tienen un fantasma en la cabeza, ¿no? Piensan que va a haber mucha oposición cuando quizás que a la mayoría de la gente ni le importe, ¿no? No, nadie se la prueba por el miedo, por el prejuicio, por el miedo a priori que tenemos. La segunda cosa es que para que no haya la oposición de la opinión pública en general, no especializada, hay que hacer docencia, hay que hacer educación. Y en eso estamos, ¿no? Por eso están ustedes aquí, por eso han convocado este evento y que yo felicito mucho. Hay que explicar que en el litigio con Chile, en la demanda misma, nuestro representante, el embajador Alan Wagner, que todos ustedes aquí conocen muy bien,
como agente del Perú y por lo tanto como autoridad responsable de fijar la posición nacional, él dijo que el Perú aplicaba la Convención del Mar en los artículos que tienen que ver con el mar territorial y la plataforma continental, que el Perú aplicaba esos artículos como derecho consuetudinario. Él dijo que ya los aplicábamos. El juez, el presidente del tribunal, dijo, muy bien, yo tomo su palabra como un compromiso de que va a seguir haciendo así, de que siempre lo va a aplicar como derecho consuetudinario. Porque la misma Corte ya en otros casos había declarado que la Convención del Mar era derecho consuetudinario. La sentencia del litigio con Chile, en fin, que algunos se jactan tanto de que ganamos 50.000 kilómetros de mar. Bueno, eso es aplicando los artículos de la Convención del Mar en la parte referida a la delimitación del mar territorial y de la zona económica exclusiva, ¿no? Así que nosotros ya aplicamos este tema, esta contienda, este, este, este conflicto entre la visión territorialista y la visión patrimonialista y qué sé yo, se superó, pasó a la historia. Ya aplicamos la Convención del Mar en lo que concierne al mar territorial. Es un hecho concreto, no hay materia a discutir ahí. Sin embargo, por tratar de evitar esa discusión, nos perdemos lo que ocurre fuera de la jurisdicción nacional, lo que me parece el peor de los mundos, ¿no? Perdemos todo. O sea, no podemos quedarnos en paz con el tema de la zona económica exclusiva y el mar territorial de 12 millas, pero tampoco podemos ir a ver lo que pasa fuera de la jurisdicción nacional con temas que comprometen de un modo vital nuestros intereses marítimos. Entonces, estamos en el peor de los mundos. Efectivamente, la pregunta que hicieron hace un momento, la decisión ahora es política, el presidente de la República es el que decide firmar tratados o no, pero a estas alturas, para adherir a la convención, necesita la aprobación del Congreso. Así que el presidente lo tiene que proponer y el Congreso lo tiene que aprobar. No sé, ustedes me dirán si este es el momento para hacer eso, probablemente no. Pero hay que hacer docencia, de todas maneras, hay que explicar que ya aplicamos la convención en lo que concierne al mar territorial y a la zona económica exclusiva, que esa discusión ya pasó a la historia, ya está zanjada, ya objetivamente ya está resuelta. No hay nada que discutir ahí. Cualquier discusión es solamente ah, filosófica, no tiene ningún impacto real. Y más bien, en la vida real están nuestros intereses para conservar la biodiversidad, para evitar la sobrepesca y la contaminación de las aguas del mar y para gobernar la minería en los fondos marinos, ¿no? Bueno, eso es lo que yo tendría que decir. Muchas gracias. Veo que el señor Alejandro Caño también está pidiendo la palabra hace rato. Me gustaría oírlo. Gracias. No, muchísimas gracias por las intervenciones. Un placer escuchar el diálogo. Yo con mucho respeto, naturalmente no soy peruano, con mucho respeto hago este tipo de consideraciones, siempre en aras de lo que considero el mejor interés para los estados en desarrollo. Yo ahí quisiera agregar a este muy buen análisis que están desarrollando, quisiera agregar las 3 etapas del derecho del mar recientes para entender el alcance de la CONVEMAR y el alcance de este acuerdo. Desde la adopción de la CONVEMAR tenemos 3 grandes etapas en cuanto a, directamente podemos decir, a la elaboración de los instrumentos internacionales vinculados al mar. Luego de la CONVEMAR, como también se desarrolló muy bien en las exposiciones anteriores, tenemos 2 instrumentos en la década del 90 que derogan la convención. Muchas veces se lo toma como si fuera un paquete. De hecho, muchos explican que funciona así, que la CONVEMAR no se entiende sin esos 2, por eso se llaman de aplicación. Primer error, en realidad son instrumentos completamente diferentes. Esos 2 instrumentos, el del 94 y el del 95, también conocido como Acuerdo de Nueva York, derogan a la convención. Esa etapa luego termina en los años 2000, cuando se empieza a dar el fenómeno del soft law, con un nuevo diseño de obligaciones en el marco del derecho escrito, en el marco del Tratado Internacional. Y luego arranca 2010 con lo que termina con esta adopción en 2023 del BBNJ.
Con lo cual tenemos esas tres grandes etapas. Yo creo, lo digo con mucho respeto y con mucho cariño al pueblo peruano, yo creo que Perú tiene que analizar eso en estas tres vías, en estos tres planos. Cuando se analiza la Conmemar, hay que analizar también el contexto histórico de la convención. Cuando se analiza este segundo grupo de tratados, el acuerdo del 94 y el acuerdo de Nueva York, soy consciente que Perú es parte en el BSMA o el AMERP, el Estado de Puerto, con lo cual ahí Perú también tiene una posición bastante particular en el tema. Y yo quisiera centrarme, y ya termino con esto, y muchísimas gracias por el tiempo, aprecio realmente lo que están haciendo conmigo en el día de hoy. Gracias al moderador que me permite también opinar en este sentido. El acuerdo BBNJ cambia las reglas del mar, las cambia, absolutamente. No se lo puede interpretar como uno de la familia de la Conmemar porque es una Conmemar nueva, sería como una cuarta convención del mar. Creer que solamente se aplica a los espacios más allá de las jurisdicciones nacionales, lo digo con mucho respeto, es caer en una trampa interpretativa. Para entender el BBNJ, uno tiene que entender los túneles que hay entre diferentes artículos. ¿Qué pasa con el 6 y el 2? ¿Qué pasa con el 5 párrafo primero con el 28? ¿Qué pasa con el 18 y el 19? Una manera totalmente distinta de interpretar un texto internacional que no lo tenemos en la Conmemar. La Conmemar es muy clara cuando distribuye las competencias entre diferentes estados. Entonces, a modo, y ya para cerrar, les agradezco nuevamente el tiempo, y justamente tomo lo que decía el señor ministro, que igual lo hacemos en la República Argentina nosotros, la tarea de comunicar, de hacer docencia sobre esto es muy importante. La gente desconoce estos temas, no solamente en materias de la Convemar, que como todos sabemos es como muchos le llaman, quizás de una manera incorrecta, pero la conoce como la Constitución de los Océanos, sino con estos nuevos desarrollos, que son muy, muy sinuosos, que responden además, y lo digo también con mucho respeto, a un pensamiento anglosajón, a una redacción que proviene del pensamiento inglés, con lo cual a nosotros nos genera un doble desafío. Primero, interpretar qué es lo que estos tratados dicen, que de hecho el DOALO, por ejemplo, esta División de Asuntos Oceánicos y el Derecho del Mar, está haciendo docencia porque tiene que explicar lo que pasó, porque no se entiende si no se explica. Una vez que se entiende, recién ahí nosotros con nuestro pensamiento continental latinoamericano tenemos que decidir, como también decía el ministro, qué es lo que vamos a hacer, si conviene ratificar o no. En el caso argentino, estamos ahora analizando aquí si se aprueba. Yo quiero creer que no se va a aprobar porque es altamente nocivo para la posición del país, pero es un tema que tiene que ver más que nada con la controversia de soberanía con el Reino Unido. El caso de Perú, por supuesto, es diferente, pero yo quisiera enfatizar esto, que por favor, nosotros estamos en la universidad pública, aquí en la República Argentina, difundamos la voz, hablemos entre nosotros. Me parece fantástico lo que estamos haciendo, que podamos dialogar entre peruanos y argentinos y así analizar regionalmente qué es lo que conviene para nuestro país. Bueno, muchas gracias, muchísimas gracias por esta oportunidad. Buenas noches. Seguidamente tenemos las palabras del señor presidente del Instituto de Estudios Histórico-Marítimos del Perú, el almirante Cristóbal Miratí Sousa Peixoto, quien ha estado escuchando esta conferencia y desea dar unas palabras. Adelante, almirante. Bueno, en primer lugar, quería agradecer y felicitar a los expositores. Ha sido una exposición brillante. Yo quería intervenir antes, no para clausurar la reunión, sino más bien para aportar algo de lo que ya estamos haciendo. Se ha hablado, el embajador ha usado unas palabras muy interesantes, hacer docencia. Creo que también la usó Carlos Gamarra. Precisamente en el Instituto de Estudios Históricos Marítimos, a pesar de que no es nuestra responsabilidad directa, hemos comenzado desde el año pasado un proceso de hacer docencia respecto a la Convención del Mar. Hemos tenido el año pasado 2 reuniones muy grandes, más o menos de 500 personas cada uno, en donde dimos exposiciones sobre el tema, que tuvieron un éxito tremendo. Duraron casi 3 horas cada una, nadie se movió, las preguntas fueron muy interesantes. La idea era precisamente convencer primero a los de casa, porque la primera exposición, por ejemplo, fue para oficiales de marina, de los grados de fragata para arriba, capitán de fragata, capitán de navío, contraalmirante. Logramos reunir a 500 oficiales en la Escuela Naval y algunos almirantes también. Y salieron convencidos
por lo que se había discutido ahí de que la Convención del Mar había que firmarla. Pero todos sabemos que eso escapa a nuestro alcance. Nosotros no tenemos la potestad ni siquiera de de presentarle al gobierno y decir, firmen esto o le recomendamos. Esto va a ser al final, como dijo Carlos bien, esto es una decisión política en donde va a intervenir el Ejecutivo y fundamentalmente el Legislativo. El Congreso es el que va a tener la voz. Pero también sabemos que en los últimos años han habido voces opositoras y se han opuesto en una forma tan fuerte y tan grande, han usado la palabra traidor a la patria, al que está a favor de esto, que mucha gente, sobre todo los políticos, están temerosos de apoyar esto. Es por eso que han pasado 25 años de este siglo en donde no se ha tocado el tema, después que estuvo a punto de aprobarse en el año 2001. Entonces, eh, la reunión del día de hoy precisamente también es para continuar con el proceso de hacer docencia, es un proceso educativo. Nosotros como instituto no tenemos otra capacidad y agradezco a la Comisión de Estudios Estratégicos que preside el almirante Gamarra precisamente por haber traído este tema a colación y este tema a esta. Aquí tenemos un grupo de casi 50 personas de altísimo nivel que han opinado, han escuchado todo lo que se ha dicho y seguramente van a salir con otra forma de pensar respecto a este tema. Ahora estamos viendo que Jesús nos ha presentado, o mejor dicho, nos ha expuesto sobre las posibilidades de encontrar una especie de puerta falsa, ¿no? Para poder entrar y no quedarnos fuera por completo. Bueno, en fin, eso lo verán los técnicos y lo verá, y por supuesto, el Ministerio de Relaciones Exteriores, creo yo que es el principal implicado en esto, el asesor técnico respecto a este tipo de asuntos del gobierno. Yo no quisiera continuar dándole vueltas al asunto porque ya creo que se ha hablado bastante. Lo único que me quedaría como palabras finales es nuevamente agradecer primero a todos por haber asistido, porque no es así nomás cualquiera no se queda desde las 7 hasta las 9 de la noche escuchando una conferencia. Y han sido muy pacientes y las opiniones han sido muy interesantes. La opinión del almirante D'Alessio la comparto completamente. Yo no soy especialista en el tema y por eso lo dejo en la Marina tenemos varios especialistas en este tema y en el Ministerio de Relaciones Exteriores, por supuesto. Ahí es donde está la mayoría. Entonces, me siento muy contento de haber puesto al instituto nuevamente a, a tratar de un tema de interés nacional. Creo que esa puede ser nuestra gran colaboración, que hemos vuelto a traer a la palestra un tema que nos interesa a todos, los que saben y los que no saben. Y alguien dijo por ahí que el 90% de la gente ni siquiera le interesa el tema. Estoy seguro de eso. Por eso hacer un plebiscito hubiera sido un error tremendo, ¿no? Ya sabemos lo que nos pasó con el plebiscito que hizo el presidente Vizcarra. Hizo que la gente votara en cierta forma, que ahora han tenido que dar marcha atrás respecto, por ejemplo, a la bicameralidad, ese tipo de cosas. Entonces, estos temas son tan técnicos que no pueden ser llevados a plebiscito de ninguna manera. Tiene que resolverse en el campo técnico y en el campo político, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por su presencia y queden atentos porque cada vez que haya una exposición sobre este tema se les va a volver a invitar. Ojalá puedan asistir. Y felicitaciones nuevamente a Jesús y a Augusto. Un aplauso para los expositores. Muchas gracias. Gracias, almirante. Gracias a todos, gracias a usted, almirante Miletich, Jesús, ministro Tomberry. Un abrazo a todos los colegas y amigos. Sí, excelente todo. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, muy Muchas agradecido. gracias. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Adiós.